Bueno, en la clase de hoy vamos a ver acerca de la naturaleza de Dios, ¿sí? Hemos estado viendo nosotros desde la primera clase a la introducción de la doctrina propia o la doctrina de Dios, aprendiendo principalmente los nombres del Señor. ¿Se acuerdan algunos? Elohim, Adonai, son nombres que aparecen, y Jehová, que es los nombres que hemos aprendido. Y hemos estado viendo también la combinación de esos nombres, que nos ha hecho muy bien saber que cada nombre tiene una combinación de acuerdo a un hecho o algo que el Señor hizo como característica. ¿Esto está muy despacio o yo no tengo nada de retorno acá? No sé. Ah, no hay retorno. No, está bien, pensaba que ustedes no escuchaban, pues yo no me escucho. Entonces hemos visto alguna combinación de los nombres de Jehová, Dios. También hemos estado viendo nosotros la clase pasada acerca de la existencia de Dios. La existencia de Dios de acuerdo a los conceptos bíblicos, pero también hemos visto algunos sistemas de teologías errados que hay en la historia de la humanidad y que justamente han traído confusión, puesto que el hombre en forma innata quiere saber y quiere conocer a Dios, pero lo ha hecho desde su filosofía, desde su pensamiento, y obviamente sin la guía y la ayuda del Espíritu Santo han errado. Entonces, las evidencias de la existencia de Dios, hemos hablado la clase pasada, mostrando el argumento de la razón, el argumento de la historia, el argumento de la experiencia y el argumento de la palabra. Esas son las cosas que hemos visto la clase pasada. Hoy nos toca a nosotros hablar acerca de la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Ya hemos aprendido de la existencia de Dios, sabemos que Dios existe, y aunque diga el hombre o quiera decir el hombre que Dios no existe, realmente Dios es el que dice que los ateos no existen, ¿sí? Porque todos los seres humanos se rigen por un patrón moral de conducta, y no hace falta que sea cristiano o no cristiano, creyente o no creyente. Todos saben que hay un patrón moral de su conducta que les dice su conciencia qué está bien o qué está mal, ¿sí? Puede ser una persona que sea totalmente atea, que no cree en Dios, pero sabe que mentir, robar, matar está mal, ¿sí? Y esos parámetros de la conciencia con una línea moral es justamente lo que dice la palabra, que el Señor ha escrito sus leyes en sus corazones y en sus pensamientos, y su conciencia da testimonio a Él mismo, acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. ¿Quién es Dios? Hemos visto en estas clases, ahora es cómo es Dios. Entonces vamos a ver primeramente algunas definiciones de cómo es Dios. ¿Alguno se anima a dar alguna definición de cómo es Dios? Bueno, ¿sí? Eterno, Dios es eterno, es santo, es perfecto, es poderoso, ¿sí? Es pan de vida, es nuestro alimento, ¿sí? Misericordioso. Bien, vamos a ver algunas definiciones bíblicas. Primeramente, solamente vamos a mencionar algunas, entre muchas que hay. Y si usted tiene su Biblia en su mano, también me puede corroborar y ayudando con algunas lecturas, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué dice Juan 4:24? Jesús hablando con la mujer samaritana, Jesús revela qué es Dios o cómo es Dios, ¿sí? Juan 4:24, Jesús hablando con la mujer samaritana, Jesús dijo, Dios es espíritu. Y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces encontramos aquí la primera definición escritural, que el Dios que nosotros tenemos, al Dios que nosotros adoramos, el Dios a quien nosotros creemos, ¿cómo es? Es espíritu. ¿Alguien puede definir qué es un espíritu? ¿Qué es un espíritu? Algo que no se ve, es invisible, ¿sí? La misma palabra espíritu es una palabra que viene justamente de una traducción haciendo referencia al soplo o al ruaj de Dios, que es justamente aire, ¿sí? La palabra
espíritu o la palabra aire o la palabra viento hace referencia a la misma palabra traducida del hebreo que es ruaj. Eso quiere decir el soplo de Dios. Por ejemplo, la palabra griega de aire o de viento es neuma. Por eso ustedes conocen que los vehículos tienen sus ruedas que se llaman neumáticos, porque la palabra neuma significa aire. Nosotros cuando tenemos una enfermedad pulmonar, ¿cómo se llama? Neumonía, porque el problema es respiratorio, es donde el aire, nosotros tenemos nuestra caja torácica. Entonces, para definir la palabra, ya sea griega o la palabra hebrea, la palabra espíritu es aire, es viento, es soplo. Dice la palabra en Génesis capítulo 2 que cuando Dios hizo al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo es el ruaj, es el soplo, es el espíritu, ¿sí? Que dio vida a esa materia que había formado Dios del polvo de la tierra. Curiosamente, Jesús cuando resucita y se presenta a sus discípulos, cuando ellos estaban encerrados por miedo a los judíos y a los romanos, Jesús se presenta en medio de ellos diciéndole, paz a vosotros. Juan capítulo 20, y al decir paz a vosotros, ¿qué dice? Habiendo dicho esto, le dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Sopló. Es el neuma, ¿sí? Es el soplo de Dios. Ahora, si nosotros vamos a ver lo que Jesús está hablando acerca de la conversión o la regeneración, en capítulo 3 de Juan, cuando está hablando Jesús con Nicodemo, dice Jesús en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está hablando del Espíritu como el aire, como el ruaj o como el neuma. Y fíjense ustedes que dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué ejemplo da Dios acerca del Espíritu? El viento, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, dice Jesús, es todo aquel que es nacido del Espíritu. Diciendo que nosotros que hemos nacido del Espíritu, ¿qué somos? Como el viento. Ahora somos seres espirituales. Ahora fíjense ustedes que es importante ver la definición acerca de cómo es Dios, y la Biblia da una primera definición, que Dios es espíritu. ¿Y por qué nosotros somos renacidos del Espíritu? ¿Por qué nacimos ahora del Espíritu? No para que tengamos un espíritu, sino para que seamos espíritu. Jesús no dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu tendrá un espíritu. No, dice, es espíritu. Por lo tanto, nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y que habitamos dentro de un cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo murió el hombre espiritualmente? En Edén, en la desobediencia de Adán. Allí el hombre muere espiritualmente. ¿Y por qué muere? Porque la advertencia de Jehová Dios era justamente de todos los árboles del huerto podrás comer, más del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien, del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra ciertamente morirás también tiene su traducción hebrea haciendo referencia a esta traducción, muriendo morirás, ¿sí? Porque en ese momento Adán, cuando él come
del árbol prohibido, no cae muerto inmediatamente, pero sí murió espiritualmente, porque dice que fueron abiertos sus ojos y ellos conocieron otra condición de sí mismos. Ya vieron su pecado y vieron la vergüenza de su desnudez. Pero ellos no murieron inmediatamente, sino que comenzó con la muerte espiritual, pero cada día iban muriendo porque ahora iban a morir con el proceso de la vejez. El capítulo 5 de Éxodo te habla claramente de las 10 genealogías que existen inicialmente y concluyen que todos, salvo Enoc, que fue traspuesto por Dios, llevado por Dios, pero todos murieron. Y lo que quiere resaltar es que Dios es veraz, que Dios dijo que la desobediencia es pecado y la paga del pecado es la muerte. Así que todos nosotros hemos nacido muertos espiritualmente y recién hemos sido revividos o resucitados cuando hemos recibido la vida de Cristo en nosotros. Por eso dice, ¿qué dije yo, Éxodo? Perdón, Génesis, gracias. Génesis capítulo 5, ¿sí? Fíjense ustedes que encontramos en Efesios capítulo 2 cómo estaba el hombre en su condición y qué sucedió con nosotros. Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice el versículo 1, y él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense ustedes que nosotros todos nacemos vivos biológicamente, pero ¿cómo en nuestra condición espiritual? Muertos espiritualmente. ¿Por qué Dios nos da vida, nos resucita? ¿Por qué creen que todos nosotros necesitamos renacer? ¿Saben ustedes que nosotros somos los únicos seres en el mundo y en el universo que nacemos 2 veces? Este es hermoso, ¿no? Pero solamente los hijos de Dios somos los que nacemos 2 veces. Nacemos de carne, pero también nacemos de espíritu. Ahora, ¿por qué no es suficiente nacer en carne nada más? Porque lo que es carne, y Dios es, y nosotros somos carne. Así que la carne no puede tener una relación con el espíritu, ni el espíritu con la carne. Por eso es que la Biblia dice que la carne no sirve para nada aprovecha. El hombre de la carne puede buscar un Dios que se lo fabrica según su conciencia o según su imaginación. El hombre puede pretender la salvación por medio del esfuerzo de su propia carne o la conducta de su propia carne y formar una cosmovisión de Dios conforme a su carne. Pero Dios es espíritu y no tiene ninguna relación con la carne, puesto que la carne, para lo único que ha sido destinada, es para ser crucificada juntamente con Cristo. Porque Él es Dios y Él es espíritu. La segunda definición dentro de las Escrituras la encontramos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Esta es la otra definición bíblica de qué es Dios. ¿Qué dice allí? Dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién es el mensaje? ¿De dónde es la procedencia? De Él. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Dijo alguna vez Jesús estando en este mundo, yo soy la luz del mundo? Sí. Así que, ¿quién escribe esto? El apóstol Juan, que él lo escuchó, él estuvo en el momento que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que Juan, el apóstol, escribe su evangelio y su carta testificando lo que él vio, lo que él oyó y lo que ellos experimentaron con Jesús, y lo hace notorio al escribirse para que después de 2000 años nosotros hoy, un día como hoy, estemos aquí sentados estudiando y veamos que la Biblia dice que Dios no solo es espíritu, sino que Dios es luz. ¿Qué dice el texto? Este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que hoy tenemos que creer?
¿Cuál es el mensaje? Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si usted sigue leyendo un poquito más abajo, vemos que el que dice que conoce a Dios, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y el que está en tinieblas no puede habitar en luz, porque ¿saben qué es la tiniebla? La ausencia de la luz. ¿Sí? Las tinieblas en realidad no existen, sino lo que es la ausencia de la luz. ¿Saben por qué tenemos hambre? El hambre no existe, sino que lo que existe es la ausencia del alimento. ¿Se dan cuenta? Y así empezamos a ver nosotros que lo que es algo es por causa de otra cosa. Las tinieblas son la ausencia de la luz. Jesús dijo justamente en el Evangelio de Juan, que está registrado, el capítulo 3, que hemos citado recién, ¿por qué las personas rechazan a Jesús y su Evangelio? Juan capítulo 3, primero vamos a ir al 1, ¿sí? Capítulo 1 de Juan, dice el versículo 4 y 5. En Él, está hablando de Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué cosa? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nosotros apagamos en este momento todas las luces de este salón, le aseguro que va a estar totalmente oscuro. Pero si yo prendo un fósforo o enciendo una vela o enciendo la luz de mi celular, esa luz va a espantar lo que sería esas tinieblas porque yo puedo empezar a ver. La ausencia de la luz hace de que mis ojos se acostumbren a la oscuridad. ¿Alguna vez usted habrá ido al cine cuando ya la película empezó? ¿Sí? Y seguro que pateó un par de butacas por allí antes de encontrar la suya. Porque no veía nada. Pero después de 3 minutos o 4 minutos de película, y usted ya canchereaba, ya llamaba al que vendía la Coca-Cola y vendía... ¿Por qué? Porque ya veía bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando termina la película y sale a la luz de la siesta? No ve nada. ¿Por qué? Porque la luz lo encegueció. ¿Cuál es el problema? Que en las tinieblas la gente se acostumbra a no estar en luz y ve y tiene su percepción de la vida con la oscuridad de las tinieblas. Cuando viene la luz, cuando la luz del Evangelio resplandece, que es a través de Jesucristo, yo puedo ver las cosas de otra forma y puedo creer de otra manera. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Jesús, hablando en el discurso que está hablando con Nicodemo, dice en el versículo 18, el que cree en que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Jesús lo dice acá, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz. ¿Por qué? Y no viene para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, el que se oculta, el que no quiere saber nada con la iglesia, el que no quiere saber nada con Cristo, el que está siempre buscándole la forma para andar de acá para allá, el que no quiere que ni que le lean la Biblia o que no quieren, ¿para qué tanta enseñanza? ¿Para qué tanta doctrina? ¿Para qué tanto se llenan de cabezas de letras? Dicen algunos, ¿no? Hermanos, la Biblia dice por qué. El que no quiere venir a la luz, el que aborrece la luz, es porque sus obras son malas. Mire, hermanos, cuando alguien está sucio en un lugar, lo que está rogando es que se corte la luz. ¿Para qué? Para que no se lo vea. Porque ¿qué hace la luz? Revela lo que está mal. Dios es luz y los que están en tinieblas no pueden habitar con Él porque dice, no hay ninguna tinieblas en Él.
Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros también somos la luz porque hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor y podemos estar en luz. ¿Qué otra definición bíblica tenemos? Según 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8? Otra definición de cómo es Dios. ¿Qué dice? Muy bien. La otra definición es que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y el que dice que conoce a Dios y aborrece a su hermano, no conoce a Dios. O sea, es tan clara la palabra que no hace falta ni profundizar. Pero son las evidencias de que muchas veces muchos no quieren oír. Porque tienen un Dios hecho conforme a su imaginación, no conforme a la Biblia. Tienen el Dios que ellos quieren adorar, no conforme a la Biblia. Porque muchas veces cuando van a las Escrituras y ven las definiciones de quién es Dios o cómo es Dios, encontramos que Dios es espíritu y que si yo no he nacido de nuevo no puedo tener ninguna relación con Él, que Él es espíritu. Entonces, hermanos, antes de querer hacer cualquier cosa en la iglesia, procure ser salvo. Sea salvo, sea regenerado. Y hermanos, Dios dice que Él quiso salvar por la locura de la predicación. Porque para algunos es locura, pero para otros es poder. Así que mis hermanos, Dios es espíritu. Si Dios es luz, no puede cohabitar las tinieblas con la luz, porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Así que, hermanos, la conversión vuelve a ser un tema central en la persona para que pueda tener una relación con Dios, porque Él es espíritu, porque Él es luz, porque Él es amor. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros también amemos. Amen a los que los aman y aborrezcan a los que los odian. Así dice. ¿Estás seguro que así no dice? Yo no dije la Biblia. Usted. ¿No dice así usted? ¿No dice mi naturaleza así? Seamos sinceros. Seamos sinceros. Mi naturaleza siempre dice, ama al que te ama. Aborrecer al que te aborrece. ¿Eh? No. Es la lucha que tenemos todos los días hasta que seamos regenerados. Pero necesitamos entender que ahora nosotros tenemos dos vidas. La vida de la carne, que es el hombre muerto que lo cargamos hasta el día que venga Cristo o nos deshagamos de este cuerpo el día que nos morimos. Y la vida espiritual, que es la que según Pablo en Gálatas dice que nosotros peleamos todos los días la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Cuántos de los que están aquí conocen esa batallita? ¿Y quién gana? Hay días que a mí me conviene que la carne gane. Y hay días que me conviene que el espíritu gane. Para que se dé cuenta que todos los días batallamos con esto. Y especialmente cuando hay esa clase de personas que insisten en arruinarte la vida, ¿no? Especialmente esas personas que pareciera que Dios te las pone como las pruebas más grandes que pones tu vida. Tal es así que el apóstol Pablo tuvo que escribir a la misma iglesia diciendo deben soportarse. A la iglesia, entre hermanos está diciendo, ¿no? Imagínense con los que no son cristianos. Bueno, mis hermanos, el punto de conocer a Dios es para entender quiénes somos nosotros conforme a nuestra salvación. Porque mi naturaleza también quiere amar a los que me aman y aborrecer a los que no me aman. Pero ¿qué dice la regla de oro? Medid, con la misma medida que midáis, seréis medidos.
O sea, amen a vuestros enemigos. Porque ¿qué recompensa tienen que amen a los que los aman? Así que el Dios que nosotros creemos es el Dios de la Biblia y que nos confronta a nuestra manera de vivir para que andemos como Él quiere que vivamos y no como nosotros queremos vivir. Otra definición más. Ya vemos que Dios es espíritu, que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios es fuego consumidor. Pero también encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 29, cómo es Dios. Hebreos 12, 29. Mejor no demos esta definición, no le va a gustar. Lo pasemos. ¿Quiere que sigamos con el amor? ¿Qué dice Hebreos 12, 29? A no ser que usted lo tenga tachado ahí, pero alguna vez habrá leído eso. ¿Qué dice allí? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, claro, en la moneda me gusta que siempre caiga por la parte que dice Dios es amor y Dios es bueno. Pero es tan impopular esta clase de versículos que dice que Dios es fuego consumidor. A veces relacionar el fuego con la alabanza es peligroso. Es peligroso. Manda fuego, Señor. Quema, quema, quema la iglesia con tu fuego. Y la va a quemar si no hacemos bien las cosas. ¿Por qué? Dios santo. El fuego consumidor. O sea, fíjense ustedes que el fuego consumidor no es lo mismo que el fuego que nunca se apaga. Porque ¿saben que hay un fuego que no se apagará jamás? Hablando de una expresión de la ira de Dios. Ahora, hay un fuego que consume, hay un fuego que purifica, hay un fuego que es prueba. Hay un fuego que perfecciona, hay un fuego que saca la inmundicia y deja lo mejor. Por esa razón es que nosotros al encontrar las definiciones que dice la Escritura de cómo es Dios, solamente por mencionar estas cuantas, estamos empezando a ver que el Dios de la Biblia quiere que le conozcamos cómo es Él, para que conociéndole cómo es Él, debo yo mismo disciplinarme a vivir de una manera que le agrade a Él. ¿Alguien puede buscar Efesios 5:10 y lo lea en voz alta? Efesios 5:10. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee en voz alta? Comprobando lo que es agradable al Señor. Contundente el texto, ¿no? A ese sí le permito que lo subraye. Pero es tan pasado por alto, porque resulta ser que muchas veces hemos comprobado lo que es agradable a mí, lo que es agradable a la iglesia. A ver, hermano, ¿qué tipo de alabanza quiere que cantemos en la iglesia? Y a mí me gusta, ¿y quién le pregunto qué le gusta a usted? O sea, a mí me gusta, yo quiero, a mí me hace sentir bien, yo me siento cómodo. Hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Cuando hay una iglesia demasiado cómoda, es casi seguro que es incómoda para Dios. Porque necesitamos nosotros entender que el carácter de Dios que revela su palabra va a causar una incomodidad al alma del hombre, porque el yo y el ego siempre quiere hacer lo contrario a lo que es de Dios. Por eso es que necesitamos conocer quién es el Dios que adoramos. Para que no seamos unos más que está en el aerópago con los atenienses adorando al Dios no conocido. ¿Realmente conoces al Dios que adoras? ¿O simplemente dices, conozco a Dios, pero no sé quién es? Hermanos, hay algunas definiciones teológicas que pueden ayudarnos también a capturar mucho más la idea de la naturaleza de Dios. El Catecismo de Westminster, una confesión de fe, dice: Dios es un espíritu infinito, eterno e invariable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad.
Lo repito. El Catecismo de Westminster, que es una confesión de fe, dice: Dios es un espíritu infinito, eterno, invariable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. El doctor Strong dice en su definición teológica: Dios es el espíritu perfecto e infinito, la fuente de todas las cosas, el sustento de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Andrew Fuller dice en su definición: Dios es la primera causa y el último fin, la última causa del fin de todas las cosas. También encontramos la definición de Brandt, que dice: Dios es la fuente eterna de todo lo que es temporal. ¡Wow! ¡Qué frase! Dios es la fuente eterna de todo lo que es temporal. Así que, ¿cómo nosotros podemos conocer quién es nuestro Dios? Primeramente preguntándonos: ¿Dios quiere que realmente le conozcamos? ¿Qué dirán ustedes? Sí, Dios quiere que les conozcamos. Hemos leído y hemos citado al profeta Jeremías diciendo que el hombre, aquel que quiera alabarse, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Y si alguno es de alabarse, que se alabe en esto. ¿En qué? En conocerme y en entenderme, dice el Señor. El Señor quiere que les conozcamos y por eso es que no le podemos nosotros conocer sino a través de ¿qué? Del canal Enlace. ¿Así es? ¿De qué? ¿De los predicadores? No. De su palabra, mis hermanos. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Qué tienen que hacer? No, dígame bien. Conocer la... Y dígalo. La palabra, porque ahí está la clave. Yo quiero conocer a Dios, entonces quiero que venga un profeta y me pase así, ay, ahora lo conozco. No, hermanos, no hay pases mágicos. Siéntese y ¿qué tiene que hacer? No, leer, no, escudriñar. Leer es fácil. Escudriñar. A ver, ¿qué ejemplo le puedo dar de escudriñar? ¿Sabe lo que hace la vaca cuando come pasto? Lo rumia. ¿Sabe qué significa rumiar? ¿Sabe qué hace la vaca temprano? Empieza, traga. Es medio asqueroso esto, ¿no? Pero ¿qué hace después? Lo vuelve. ¿Y qué hace después? ¡Qué pasto! Bueno, no es la idea de rumiar, pero para que se dé una idea, no es tragar, es disfrutar, es masticar, es saborear. Así que, hermanos, ¿por qué la gente no lee la Biblia? Primero, porque no le cree. Segundo, porque no le entiende. ¿Por qué no le entiende? Porque no fueron enseñados a leer la Biblia y escudriñarla. Y lo cuarto es porque del dicho al hecho, porque no lo ponen en práctica. Necesitan practicar lo que leen. Entonces, yo debo conocer a Dios no como me cuentan, sino como Él se revela a mí a través de las Escrituras. Por eso es que cuando hablemos de atributos de Dios, los que ya conocen acerca de los atributos no transpiran tanto como el que no conoce. Pero ¿qué pasa? Que la religión, y especialmente que viene de la deformación de la iglesia cristiana, que es la iglesia romana, ha mostrado un Dios falso. Ese es un becerro de oro, no es el Dios que nos salvó. ¿Por qué? Porque presentan a un Dios bueno, como el Señor que está sentado de blanco en el Vaticano dice que todos van a ir al cielo. Que no interesa cómo sea que haya hecho, lo importante es que Dios es bueno. Cuidado, mis hermanos, porque detrás de esa mentira muchos caminan por el camino ancho que lleva a la perdición.
Cuando vemos en la Biblia que Dios es amor, decimos amén. Pero cuando decimos que Dios es fuego consumidor, hay un silencio. Cuando decimos que Dios es fiel, decimos amén. Pero cuando decimos que Él es justo, entonces, si yo hablo de la ira de Dios, hay personas que directamente crujen sus dientes porque dicen, ese no es mi Dios. Fíjense ustedes qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo es nuestro Dios. Vamos a hablar ahora de la espiritualidad de Dios. Si dice que Dios es espíritu, tenemos que hablar de su esencia. Según las Escrituras, el ser de Dios es un ser espiritual. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Por lo tanto, Él no iba a dejar sin revelar al Padre como lo expresó. Él es espíritu, pero también vemos nosotros que a través de la inspiración del Espíritu Santo a los apóstoles y a los que han escrito la Biblia, en este caso al apóstol Pablo, escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que este Dios que es espíritu, que dice Colosenses 1:15, que Dios es invisible. ¿Saben que Dios es invisible? Ahora, ¿será que nunca le vamos a ver? ¿Será que nunca le vamos a conocer? Jesús le dijo a Felipe, ¿se acuerda que Jesús en Juan 14 le dijo a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, es suficiente? ¿Y qué dijo Jesús a Felipe? Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido, porque el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Por qué? ¿Qué dice Colosenses 1:15? Vamos. ¿Quién es Él? Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen visible. Bien. Él es el Dios visible, la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, nosotros le veremos tal cual Él es cuando le veamos en el Hijo. A veces nuestra limitación humana no nos permite entender esto. Pero ¿saben qué hago yo cuando hay algo que no entiendo? Lo creo. ¿Por qué? Porque la fe es para creer. Algunos dicen creer o reventar. Y yo le diría, ¿para qué va a reventar? Si es más fácil creer. Yo hay cosas en la Biblia que no las entiendo, ¿sabía? No sé si algún día la entenderé, pero le creo, porque acá dice. Y lo que dice acá yo creo que es palabra de Dios y que es inspirada por Dios y es así. Por eso es que la creo. Si yo no tuviese la fe como un regalo de parte de Dios, ahí sí me daría un serio problema porque yo trataría de filtrar todo por la razón. Y la razón, sin la fe, se llama locura. Rechaza las cosas de Dios. Por lo tanto, si Él es espíritu y Él es un ser invisible, Jesús es la imagen visible. Pero ¿cómo es un espíritu? Un espíritu debe ser sin carne y sin hueso. Eso mismo lo dijo Jesús en Lucas 24:39, cuando se apareció resucitado y le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. O sea, Jesús está diciendo que un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Y qué dijimos que es Dios? Es espíritu, que es invisible y no tiene carne ni huesos. Pero Jesús es Dios. Y de lo que de Dios conocemos se ha revelado a través de la persona del Hijo. ¿Y qué es el Hijo? 100% hombre y 100% Dios. Y seguirá siendo por la eternidad 100% hombre y 100% Dios.
Hoy le decía a los alumnos que estábamos aprendiendo algo parecido. Yo no sé si a veces juego mucho con mi imaginación, pero yo no veo la hora de conocer a mi Salvador. Y lo voy a abrazar, lo voy a besar, lo voy a escuchar, lo voy a admirar, lo voy a disfrutar. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Y porque lo voy a poder ver, y lo voy a poder tocar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si yo le expreso amor a mis hijos o a mi esposa, o con alguno de ustedes yo puedo abrazarlo y decirle, hermano, ¿cómo te amo, hermano? Qué bien que me hace verte. ¿No se siente bien cuando usted lo abraza a su hermano? ¿Cuánto más al Salvador? Así que si a usted aquí le cuesta abrazar, acumule abrazos para la eternidad. Vaya haciendo depósito. Pero si es que usted me gana a mí, porque soy el primero que me voy a tirar a abrazarlo. Hermanos, veamos lo que la palabra nos enseña. No haga del Señor algo tan lejano, tan utópico. Acuérdense que nosotros estamos unidos a Cristo y es la verdad que nos enseña. Bien, Dios no puede ser visto por el ojo humano. Dios, en su pura esencia, nunca ha sido visto, ni nadie le verá jamás, dice Jesús en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que nosotros le conoceremos y le veremos en la persona del Hijo. ¿Cómo son sus manifestaciones? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Cómo son sus manifestaciones de Dios? Mientras que Dios en su verdadera esencia nunca ha sido visto y se ha mostrado a sí mismo, diferentes maneras han revelado su persona a los hombres. En la Escritura pregunta, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Señor en Isaías 40:25. El hombre no puede conocer a Dios sino en la forma en que Dios se haya revelado a sí mismo. O sea, como Dios quiere darse a conocer, ¿sí? Dios es el que se quiere mostrar y como Él quiere manifestarse. Siempre he dado este ejemplo, cuando nosotros jugábamos con nuestros hijos cuando eran pequeñitos, o a los que tienen hijos alguna vez habrán jugado a la escondida con sus hijos, ¿sí o no? Pero cuando son más niños es más fácil esconderse. Es más, los niños buscan a veces en lugares que uno dice, te busca dentro del horno. Y si uno dice, pero ¿cómo me busca dentro del horno? O sea, los niños no tienen conciencia en sí de dónde puede estar su papá. Entonces, ¿qué hacemos como papá? ¿Nosotros jugamos a la escondida? No, más bien jugamos a las encontradas. Porque lo que más disfrutaba del juego yo, ¿qué era? Cuando me encontraban. Entonces, si yo me escondía atrás de la puerta, sacaba el pie. Para que diga, ¡ahí está papá! Porque lo más lindo es encontrarse. O sea, Dios no juega a las escondidas, Dios juega a las encontradas, si vale la palabra jugar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le busquemos de todo corazón y que le hallemos, que le encontremos. Pero si Él es invisible, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, la Escritura nos muestra que Él tuvo manifestaciones antes de la encarnación de Cristo y lo hizo a través de las formas que Él quiso revelarse. ¿Acaso no estamos contentos de que Dios se haya revelado a sí mismo como en su Hijo? Es la imagen visible del Dios invisible, siendo Cristo la imagen misma. Ahora, nosotros tenemos que entender que la expresión o la apariencia de las manifestaciones de Dios, de acuerdo a lo que encontramos en la palabra, vamos a encontrar algunas expresiones que son ilustrativas, antropomórficas, en forma de hombre, o también dada a conocer a través de la persona de Jehová, el ángel de Jehová, que sabemos que es Cristo en sus teofanías, que son apariciones preencarnadas. Pero, por ejemplo, nosotros vemos que dice
la Escritura que hubo apariciones o manifestaciones anteriormente. Y por ejemplo, Moisés le dijo, Señor Jehová, permíteme ver tu rostro. Déjame que sea un momento ver tu rostro. Y Éxodo 33:20 dice que Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. ¿Por qué? Por su gloria. Por su gloria. ¿Sabe lo que es la palabra gloria? La palabra gloria significa luz, resplandor, un gran resplandor. ¿Sí? Eso es gloria. Nosotros somos los que la gloria del Señor resplandece sobre nosotros, por eso nosotros somos luz. ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Porque tienen luz propia? No, porque hay un astro mayor que las alumbra y hace reflejar su luz, pero no tienen luz propia. Es la luz del astro. Ahora, nosotros vemos que Dios es gloria. Y fíjense ustedes que no puede el hombre ver a Dios y quedar vivo, dice la palabra, a causa de su gloria. Fíjense ustedes que aún los mismos arcángeles y serafines, los que aparecen en Ezequiel o en Apocalipsis, que están alrededor del trono, dice que tienen 6 alas. Con 2 vuelan, con 2 cubren sus pies. ¿Y qué hacen con las otras 2? Se tapan los ojos. ¿Por qué? Por la gloria misma del Señor. Ahora, fíjense ustedes que el Señor le dijo esto a Moisés. No podrá verme el hombre y permanecer vivo. Es verdad que el hombre nunca ha visto cara a cara a Dios en su verdadera esencia, sino que ha mirado su rostro y ha hablado boca a boca con Dios, cuando Dios se manifestó de alguna otra forma, sin ser la verdadera esencia de Dios por causa de cuidar al hombre. Cara a cara, dice Números 12:8, cara a cara hablaré con Dios, Él claramente y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová. Acuérdense que esas apariciones del Antiguo Testamento son necesarias. ¿Por qué? Porque no tenían la Escritura como tenemos nosotros. Tenían la palabra que Dios le iba dando a través de la revelación progresiva, a través de la ley de Moisés. Luego Moisés por inspiración escribió el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y a través de la historia Dios iba utilizando a los profetas para ir escribiendo los que iban a ser luego los libros que iban a formar parte del canon del Antiguo Testamento. Y la única Biblia, la única escritura que había en la época de Jesús y la época de los apóstoles era justamente el Antiguo Pacto, o sea, eran los escritos. Nosotros hoy gozamos de la posibilidad de tener el canon cerrado, de Génesis a Apocalipsis. Y teniendo todo lo que Dios quiso expresar, no necesitamos buscar ninguna nueva revelación, porque todo lo que Dios quiso dar a conocer es suficiente. Porque si ni siquiera se lee ¿para qué quiere más nuevas? ¿Me entiende? Y por más que haya leído 3 o 4 veces la Biblia entera, todavía seguirá teniendo hambre de Dios. Porque es viva la palabra. ¿De qué forma Dios ha manifestado a sí mismo a través de los tiempos? ¿Y por qué fue necesario? Uno dirá, Señor, ¿por qué no te apareció un poquito como te aparecía en el Antiguo Testamento? Creo que todos en algún momento fantaseamos con eso, ¿no? Oh, Señor, si me hablaras con voz de trueno, Raúl. Oh, Señor, se me caerían las medias. Yo diría, qué lindo, Señor. ¿Quién sabe si la voz es así? Si hasta para imaginarnos a Jesús nos imaginamos a Robert Powell, un rubio de ojos celestes que camina así. Hermanos, el problema somos nosotros. Dios se revela como quiere. Pero fantaseamos, ay Señor, ¿por qué no aparece un poquito de fuego aquí, que aparezca un poquito? Hermanos, la Escritura es suficiente. Si no te basta eso, lo demás se llama incredulidad. ¿Qué necesitas ver? Y aunque vieras a uno volver de los muertos, no le creeréis tampoco. Es la palabra. Que oigan lo que dice la palabra. Es la Escritura. Es lo que nos enseña.
lo que nos hace profundizar. Hermanos, ¿por qué ellos necesitaban esas experiencias? Porque no había Biblia. Porque no había Biblia, necesitaban esas experiencias. Y Dios necesitaba revelarse a través de ellos. Con muchas formas. Por ejemplo, encontramos de que en el Antiguo Testamento Él se manifiesta a través de formas de sus criaturas. Y cuando digo de sus criaturas no estoy refiriéndome a que Él tomaba formas de animales. No. Porque algunos hasta dicen, la burra que habló con Balán y que hablaba en hebreo, ese era Dios que se convirtió en una burra. No, mis hermanos. Es un poder soberano y sobrenatural. Ni tampoco que el Espíritu Santo era una paloma. Es el Espíritu Santo que descendió en forma corporal, como paloma. Y no dice si era blanca o negra paloma, pero ya están todos los cuadros impresos con paloma blanca, discriminando a las pobres palomas negras. Porque hasta eso tenemos que ver nosotros. Cuando dice que se tomó en forma de criaturas, habla del pináculo de su creación, que es el hombre. Pero si ustedes se ven, por ejemplo en Génesis, cuando habla del capítulo 12, versículo 7, la ilustración específica, encontramos a través de las apariciones como Jehová de los ejércitos. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Dice, esto pasó con Adán y con Eva en Génesis 3:8, perdón, ¿sí? Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Fíjense ustedes que habla de como que el Señor se paseaba, caminaba como si fuera una persona. ¿Sí? Es algo para que sepan que su presencia estaba. Cuando Dios llama justamente a Abraham, dice que Él se apareció a Abraham de tal manera, dice el versículo, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Él tomó una forma humana, y ese Jehová de los ejércitos es teofanías de Cristo, Jesús. Fíjense ustedes que es el mismo que apareció cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo y apareció un ángel diciéndole, no le hagas daño, detén tu mano. Pero no era un ángel común y corriente, esta era una teofanía de Cristo, porque ¿qué dijo? Ya conozco que me amas. Ningún ángel se va a atrever a decir eso. Este es Cristo. Ya conozco que me amas, no le hagas daño, porque es el mismo Señor que iba a tomar siglos después el lugar, muriendo en el mismo lugar, que allí se llamaba Monte Moriah, luego se llamó el mismo lugar Monte Calvario, y allí es donde murió Jesucristo. O sea, Dios también se manifestó en forma del ángel de Jehová, como dice el Salmo 34:7, que todas las Biblias están subrayadas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué lindo texto. Pero todos las tienen subrayadas porque me gusta a mí. ¿Sí? Es el evangelio según los santos evangélicos, ¿no? Siempre subrayamos lo que nos gusta a nosotros. ¿Pero cuál es Efesios 5:10? Comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, ¿de qué otra forma también se manifestaba el Señor? También en formas materiales. Por ejemplo, Éxodo 3:4 vemos que aparece Dios hablándole a través de una zarza ardiente. Una zarza que estaba prendida en fuego pero no se consumía. Dios estaba allí hablando y le dice, quita tu calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. También encontramos nosotros que el Señor iba adelante del pueblo de Israel en pleno Éxodo, según Éxodo 13:21, siendo de día columna de nube y de noche una columna de fuego. Pero dice la Escritura, literalmente, y Jehová iba delante de ellos,
De día una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. El Señor tomó forma de nube o tomó forma de fuego. ¿Puede hacer eso el Señor? Totalmente, Él es Dios. Pero lo más importante es que la manifestación más clara es cómo Él se dio a conocer en la persona de Jesucristo. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y es lo que nosotros nos regocijamos en conocerlo. Otra vez decimos que nos regocijamos de que Dios nos elija hoy para revelarse a nosotros a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Qué privilegio. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Esto nosotros podemos darnos cuenta de que si Dios no escoge hoy, Dios no escoge hoy el verbo y el verbo era recién hecho, sino que fue planificado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse, porque era un plan de Dios lo que Dios quería hacer y cómo quería revelarse. Vamos a pasar a hablar un poquito porque el tiempo nos apremia un poquito, sí, pero vamos a hablar ahora de la personalidad de Dios. Estoy hablando en forma panorámica, pero creo que está siendo claro e ilustrativo para poder entender cómo es Dios. ¿Qué hay con respecto a la personalidad de Dios? Dios es una persona, ¿sí? Dios es una persona. Es una de las personas, es una persona que se manifiesta en tres personas, ¿sí? O sea, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Hoy no vamos a hablar de la Trinidad, pero quiero hablar de que Dios es una persona que posee atributos de una persona, puesto que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no Dios a imagen y semejanza nuestra. O sea, nosotros somos personas porque contamos con atributos. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento, tenemos pensamiento, tenemos actos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Por lo tanto, no somos diferentes a Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que al decir que Dios piensa, que nosotros pensamos, es decir, porque Dios piensa. Que nosotros tenemos emociones, porque Dios tiene emociones. Que Dios manifiesta sus atributos, porque nosotros así le conocemos y porque nosotros entendemos de sus atributos, especialmente los comunicables, porque nosotros los practicamos también. Ahora, una persona tiene, se relaciona y se las conoce a las personas por lo general por lo que hace. Pero eso también nos lleva a entender quién es esa persona. Es como hice la pregunta la otra vez, ¿sí? Yo le pregunto a alguien, ¿quién eres? ¿Y qué dice la persona? Yo soy y da el nombre. Pero no define el nombre muchas veces quiénes somos. Dios no es así. Sus nombres, que son revelados en la Biblia, definen quién es Él. ¿Sí? Yo me puedo llamar Juan Román Oliva, pero soy un queso jugando al fútbol. No soy como el famoso futbolista. O me puedo poner Lionel. ¿Sí? Hoy, ¿cuántos niños se llaman Lionel? Y le dan una pelota. ¡Oh! Padre Santo. ¿Pero por qué? Porque yo le pongo un nombre de alguien exitoso y quiero que él sea por lo menos. Dios no es así. Su personalidad es revelada por sus nombres, por quién es Él y lo que Él hace. Y sus nombres justamente dicen y hablan mucho de quién es Él. Que es un poquito lo que tocamos en la clase primera, que es los nombres de Dios, ¿sí? En su carácter y las combinaciones de sus nombres. Entonces, hay personas que tienen vagas ideas de quién es Dios. Y hacen un esfuerzo muy grande de tratar de imaginarse o pensar quién es Dios. Pero cuando van a la Biblia y empiezan a ver cómo es Dios, van a empezar a ver que sus atributos y sus nombres hablan de las características que Dios quiere que le conozcamos cómo es Él. La clase de los atributos vamos a tener, si Dios quiere, la próxima clase. Pero, ¿qué son los atributos? Son
el carácter o las perfecciones de Dios. Pero sí podemos ver nosotros es que los atributos es lo que hace Dios, denota su personalidad. ¿Quién es Él? Por ejemplo, Génesis 6:6 vemos que Dios se aflige, ¿sí? Dios se aflige. Y hasta podríamos decir algo como un atributo de Dios. Dios también se arrepiente. Pero no como nosotros aprendemos o entendemos lo que es arrepentirnos por nuestros pecados o nuestras equivocaciones. La misma palabra dice, y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho el hombre la tierra. Pero no termina el versículo allí, dice, y le dolió en su corazón. Por lo tanto, la aflicción o la angustia o el dolor forma parte de que no es un Dios insensible. No tenemos un Dios insensible, tenemos un Dios que siente, un Dios que entiende lo que nosotros sufrimos. Es un Dios que nos conoce y conoce lo que es la aflicción. Es un Dios que ama. Recién hemos dicho nosotros que Dios es amor, pero lo expresa a través del famoso texto bíblico de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Malaquías dice, yo os he amado. Y vosotros dijisteis, ¿en qué nos has amado? También dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Saben, hermanos, muchos quieren ser amados por Dios. Si sale a preguntarle a cualquier persona y dice, ¿usted quiere que Dios le ame? ¿Qué dice la gente? Sí. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es que Dios demuestra su amor? Por medio de la disciplina. Porque a quien Dios ama, disciplina, y el texto de Hebreo se pone duro cuando dice, y azota a aquel que recibe por hijo. Bueno, hermanos, no es literal que Dios anda con un azote. Pero hermanos, ¿qué prefiere usted? ¿Un azote o la palabra de Dios? ¿Qué duele más? ¿Será que el azote duele más? Yo creo que la palabra, porque el azote es superficial, la palabra es una espada que hace que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y no vuelve vacía. Es la palabra. Hermanos, si usted quiere educar a su hijo o corregir a su hijo, póngale el azote y la Biblia. Decir, hijo, elegí con qué querés que te discipline. Es decir, papá, la Biblia. Y yo hubiera preferido que sea el azote. ¿Pero por qué? Porque nuestra naturaleza no quiere recibir ningún tipo de corrección. ¿Por qué no quiere recibir corrección nuestra naturaleza? Porque nosotros naturalmente somos dioses en nuestro engaño. Es la mentira de la serpiente. No hace falta que de Dios. Si comes de este fruto, ¿qué dijo? Serás como Dios. Totalmente, somos idólatras de nosotros mismos. Mira, hermano, no hay placer más hermoso que nos pueda pasar que tengamos que corregir a alguien que se ha equivocado, ¿sí o no? Ay, pero cómo disfrutamos eso. Qué lindo se siente uno. ¿Viste lo que le pasó? Se equivocó. Pero cuando alguien nos dice a nosotros, tengo que exhortarte o hacerte ver que te equivocaste en esto, ¿en qué? ¿No fueron 7 juicios que Dios da sobre su pueblo en Malaquías? 7 veces le dice lo que Dios observaba. ¿Y qué dijo el pueblo 7 veces? ¿En qué? Diciendo, estás equivocado. Hermanos, Dios ama y lo hace a través de su disciplina. Porque Dios amó al mundo y alguien tuvo que pagar el dolor de ese amor, su Hijo unigénito. Dios sabía que aborrece, voy a decirlo con la traducción nuestra, ¿sabe que Dios odia? ¿Cómo que Dios odia?
Bueno, porque la vaca sagrada que nos metió la iglesia romana, pensamos que Dios no puede odiar porque Dios es amor. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios aborrece. ¿Por qué aborrece? Si usted lee Proverbios 6, 16 en adelante, va a encontrar 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 7 es número de plenitud divina, perfección. ¿Por qué Dios aborrece? Justamente porque ama. En este tiempo Argentina está dividida en 2 pensamientos: legalización del aborto o no. Y la sociedad está dividida. Entonces lo que se ve es un clima hostil, de odio. Ahora fíjense ustedes, los que están a favor de la vida, indiscutiblemente odian. ¿Por qué? ¿Qué odian? El aborto. Odian la muerte, porque si aman la vida van a odiar la muerte. Si aman el bien van a odiar el mal. ¿Se entiende esto? Ahora, su naturaleza, Dios, es un Dios que ama, por lo tanto también odia y aborrece. ¿Y qué aborrece? El pecado. Ah, ¿pero ama el pecador? No. ¿Dónde dice eso? ¿Sabe quién dijo esa frase? Dios odia el pecado pero ama al pecador. No es bíblica, esa la dijo Gandhi. La Biblia dice, todos los días Dios está airado, enojado. ¿Contra quién? Contra el pecador. Dios ama al arrepentido, pero al pecador lo mira de lejos, lo rechaza. Por eso es que fuimos reconciliados por medio de Jesucristo. Yo sé que es fuerte esto, pero yo no vine a hacer burbujas sino romperla. Porque la Biblia nos lleva a conocer al Dios que se revela. Y Dios aborrece. Y dice, y además, péguese una leidita más tarde cuando llegue a su casa, Proverbios 6, para ver qué son las 7 cosas que aborrece Dios. No voy a hacer cosas que yo tenga 5. O por lo menos una. Pero, a ver, léelo. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Upa. Salmo 7:10, leemos el 11, dice, Dios es juez justo y está enojado contra el impío todos los días. El impío es el pecador, todos los días, ¿sí? Bueno, vamos a ir conociendo un poquito más adelante acerca de los atributos, ¿sí? Pero Dios también oye, ¿sí? Es un Dios que oye. Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Piensen esto. El que hizo el oído al hombre no oirá. Todavía hay gente que cree que Dios no escucha tu oración, que Dios no oye. Es más, el salmista estaba maravillado por la profundidad de su palabra, que dice, estoy maravillado de que aún no llega la palabra a mi boca y tú ya la sabes, Señor. ¡Wow! El que hizo los ojos no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre ciencia? Dios oye, mis hermanos. Claro que oye. ¿Qué te hace sentir a vos saber que Él oye tu voz? ¿A cuánto le gustan que Dios escuche tu voz? A ustedes 3. Muy bien. Ah, a usted también. 4, 5, 6. ¿A usted le gusta saber que Dios oye tu voz? ¿Y por qué no ora? No me responda porque no sé si ora todos los días, todas horas, no sé. Pero pregúntese, ¿y por qué no oro? ¿Por qué estoy más interesado que me escuche fulano o fulana? O que me escuche mi jefe, o que me escuche esa persona que me interesa, o aquel otro. Quiero que me escuchen, dicen algunos, ¿no? Yo no sé si algún día tendré la posibilidad de estar delante del presidente y que me escuche unas cuantas cosas que tengo que decirle.
pero yo voy cuando quiero, a la hora que quiero, en el momento que quiero, en el lugar que quiero. Entro directamente al mismísimo trono de la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dice Él, no yo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Es más, Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor, se inclinó a mí. Un rey que se incline ante un plebeyo pecador como yo, se inclinó Él a mí. La imagen esa es bajarse del trono y arrodillarse y oír de cerca a su oído lo que yo tengo que decirle. Hermanos, Él es nuestro Dios, el que oye, ore, háblele. Y no hace falta hacer un show. No hace falta planificar las palabras. Oh, sempiterno, gran Dios de los... No. Porque hasta eso tenemos la ayuda. Que Jesús es el sumo sacerdote que está a favor nuestro para interceder a favor de nosotros. Él intercede por nosotros. Y encima, como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y encima el Espíritu Santo gime por nosotros. Así que el que no ora es porque no quiere. Él oye. Santo Dios. Terminemos con sus hechos. Dios provee, Dios hace cosas, Dios no está sentado en la plaza de los jubilados. Dios no es un desocupado. Dios está en plena acción. Y Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hay un texto que me gusta muchísimo a mí y que veo una actividad divina perfecta. Juan capítulo 5, ¿se acuerdan el paralítico en estanque Betesda? Juan capítulo 5, dice el versículo 17. Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué tiempo verbal está dicho esto? Presente continuo. Si usted lo lee mañana, trabaja, yo trabajo. Si lo lee dentro de un mes, trabaja, yo trabajo. ¿Y usted trabaja? No me responde. ¿Usted es de los alabanzas o de los quejabanzas? Ay, hermanos, ¿cuánto necesitamos conocer a nuestro Dios para corregirnos nosotros cómo debemos vivir? Dios tiene hechos. Vemos nosotros que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero revela Juan capítulo 1, versículo 1, que el que hizo los cielos y la tierra y que hizo todo, el que puso toda su creación es el Hijo, Jesucristo. Él es el creador de todo. Él es el creador de todo. Por esa razón, nosotros fuimos también creados por aquel que nos salvó. Mire, fuimos creados y fuimos perdidos. Y el Creador nos compró de nuevo para ser doblemente suyo. Cuando era niño, en la escuelita dominical, nos enseñaban lo que era la redención. Y había un niño que tenía un barquito que había hecho, un hermoso barquito de madera, con velas y todo. Y esperaba el día que llueva para que cuando corriese el arroyo él pudiese poner su barquito allí. Y llegó el día de la lluvia y él salió corriendo con su piloto y con su barquito. Y lo puso en el arroyo para ver cómo flotaba su barquito. Pero fuera tan grande la corriente que se lo llevó el agua y el niño lloró amargamente porque lo perdió. Al pasar unos días, unas semanas, el niño fue a comprar algo que la mamá le había mandado y lo vio su barquito en la vidriera de un almacén que estaba en venta.
Y él entró y dijo, Señor, ese barquito es mío, yo lo hice, démelo. Dice, no, ese barco está en venta, tiene un precio, pero yo lo hice. Señor, le dijo, niño, ese barco está en venta, no es tuyo. Si lo querés, cómpralo. Y él comenzó a trabajar y a juntar sus moneditas, hasta que cuando tuvo el precio del valor de su barco, fue y lo compró. Y cuando salió, dijo, barquito, sos doblemente mío. Primero, porque yo te hice, y segundo, porque te compré. Así somos para Él. Pero suya. ¿Y saben? Efesios 1, 15 y 16 dice que somos el sello del Espíritu de nosotros, es las arras hasta la redención de la posesión adquirida. Las palabras arras quiere decir una seña, una garantía. Yo cuando le gusta un pantalón y no tenemos la moneda, digo, ¿te puedo dejar 100 pesos el seña? Y después vengo a la tarde y lo compro. Entonces cuando vos dejás la seña, está separado, está comprometido para vos, es tuyo, ¿sí? Bueno, nosotros fuimos comprados por Jesucristo en la cruz del Calvario, pero el Espíritu Santo nos selló, somos de Él, pero todavía no nos posee. Y cuando Él venga, el que viene a buscar lo suyo, ya está sellado por el Espíritu. Tenés la garantía que sos del Señor, la marca registrada. Dios crea, Dios provee, porque todas las cosas, dice el Salmo 104, 27 y 30, todos ellos esperan en ti, toda la creación espera en ti, para que le des su comida a su tiempo, y les das, y recogen, y abres tu mano y se sacian del bien, esconde tu rostro y se turban, les quitas el hálito y dejan de ser. Y vuelven al polvo, y envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Hermanos, no solo Cristo es el creador, sino que es el sustentador de todas las cosas. Cada mañana cuando abra sus ojos, diga, gracias, porque te di un día más. Y cuando llegue la noche, diga, gracias por lo que me has dado, por el sustento. Aún hasta los pecadores, a los que se dicen ateos, en su gracia común, Dios también les sustenta. Nadie compró la vida. Y también Dios cuida, y aquí terminamos. No solo es el proveedor, el creador, sino también el proveedor. También Dios es el que cuida. Dios cuida su creación. Dios tiene un corazón. Solo una persona tiene solo un corazón. Dios tiene un corazón. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Ey! Dios te cuida. ¿Qué hace falta para que lo creas? Dios te cuida, los cuida. Dios te cuida. Precioso. Ese es el Dios que conozco. ¿Sabe por qué la gente no sabe si quedarse en la iglesia y ir al mundo? Porque no se le enseña la Biblia. Porque no le enseñan quién es Dios, el Dios de la Biblia. Adoran a un Dios que no conocen. Pero cuando conozcan a este Dios que nos ama, que nos creó, nos compró, nos cuida, nos sustenta, con todo lo que Él es y todo lo que Él hace, en verdad no nos va a alcanzar una eternidad para darle gloria al Señor.